Lo que significa. Capítulo 20. La conferencia. Tatsumaki entró en el ascensor desde el vestíbulo de su complejo de apartamentos con su bolsa de sobras, su mente aún nublada por pensamientos sobre ese idiota, Saitama. Después de su viaje a las nubes, decidió darse un capricho en su restaurante favorito. Era un lugar al que normalmente iba con Fubuki en ocasiones especiales, pero no quería saber nada de ella en este momento. El objetivo era sacar a Saitama de su mente, y si Fubuki estaba allí, no era probable que eso sucediera. Entonces, Tatsumaki fue solo. Era un elegante restaurante exclusivo de Ero que se construyó frente a la costa de City J. Si no tenías una licencia de héroe, no podías entrar. Había un par de lugares diferentes como ese, dispersos por las ciudades. Todo, desde restaurantes y moteles hasta bares y casas de baños. Significaba una privacidad relativa de cualquier fanático civil. Un escape de los ojos lascivos, para la mayoría de los héroes de todos modos, ese Clash rara vez tenía ese privilegio, incluso entre otros héroes. Cuando llegó allí, definitivamente fue notada por varios rangos inferiores. Se sentía como si toda la habitación la observara flotar en su camino hacia la mesa en la parte de atrás. Podía sentir las miradas de asombro, y podía decir que querían desesperadamente correr y saludarla, pero eso técnicamente iba contra las reglas. No oficialmente. Era solo que todos entendieron el propósito de la exclusividad. La situación era algo habitual para ella, por supuesto, pero esta vez, había una sensación adicional de vergüenza, cada mesa que pasaba parecía ser una pareja en una cita. Era un lugar habitual para esa ocasión en particular en el mundo de los héroes, pero Tatsumaki nunca había estado allí solo. Siempre estaba con su hermana, así que esta vez todo fue diferente. La comida no parecía saber tan bien, se sentía incómoda sentada sola en su mesa, y su vista estaba obstruida con parejas felices tomándose de la mano y besándose en la mesa. Además, todos los televisores que tenían, colgados sobre la barra, mostraban una noticia sobre Saitama. Nada de esto estaba ayudando a su situación, todos estos años y nunca se había sentido así por nadie. No era como si estuviera planeando morir sola o algo así, o tal vez lo estaba. Antes de ahora, estar sola casi nunca cruzó por su mente, sin embargo, en los últimos días, era todo en lo que podía pensar. Aún así, ¿por qué él? No tenía sentido. Nunca antes había estado enamorada de nadie, pero si lo estaba, siempre había asumido que sería alguien más, guapo, o al menos alguien con cabello. Entonces, ¿por qué Saitama? ¿Por qué fue él el primer hombre en nublar sus pensamientos de esta manera? ¿Qué lo hacía tan condenadamente especial? ¿Es lo fuerte que es? Ella solo lo estaba fangirleando como las mujeres en las noticias. No, pensó, mirando sus pies. Estaba fangirleando a Blast, esto es, tan diferente. Con un resoplido, miró las luces sobre la puerta, ascendiendo lentamente a su piso. Lo que sea, probablemente nunca lo veré, de todos modos, como los dos héroes más fuertes, era muy poco probable que alguna vez fueran enviados a la misma llamada, a menos que el mundo se acabara de nuevo, o algo así. Pero, ¿con qué frecuencia sería eso? Fuera de la vista, fuera de la mente, se dijo a sí misma. Fuera de la vista, fuera de... Rings. Tatsumaki miró fijamente al hombre que se interponía en su camino con creciente irritación. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Tornado. Rei chilló. ¿Por qué estás aquí? Ella lo miró con su ira creciendo por segundos. Vivo aquí, idiota. Este complejo es solo para héroes. Entonces, ¿por qué diablos estás tú aquí? Vine a... O bien, ¿no te has ido todavía? Una voz detrás de él lo interrumpió. Kim se hizo a un lado con un suspiro de alivio al ver a su anfitrión. Ese Saitama. Tarareó, confundido por su pánico. Olvidé devolverte el cable del cargador, le tomó un momento, pero su mirada finalmente se desvió hacia el ascensor al ver ese familiar verde brillante. Hola.
Tatsumaki lo miró fijamente sin una expresión perceptible en su rostro. No podía creer lo que veía en este momento. Saitama. Kin le susurró, vigilando a la mujer violenta en el ascensor. Sí. ¿Dónde está tu camisa? El hombre calvo miró su atuendo y notó que solo tenía puestos un par de pantalones cortos cargo y sus pantuflas. Oh, murmuró. Estaba a punto de ducharme cuando me di cuenta de que aún tenía tu cordón. La mirada de King se movió entre los dos por un momento. De ninguna manera, esto es realmente como una escena de una comedia romántica. Tomó el cordón del hombre calvo, ofreciendo un murmullo, gracias, mientras lo hacía. Saitama levantó una ceja ante su extraño comportamiento. Todavía estaba aferrado a la pared como si estuviera parado en una repisa o algo así. Por supuesto, luego miró a la mujer que tenía delante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Necesitabas algo? Tatsumaki entrecerró la mirada hacia él, claramente irritada por la pregunta. Yo vivo aquí, ¿de verdad? Preguntó. Genial. Parece que seremos vecinos, entonces. Parece que sí, murmuró su respuesta, aún manteniendo su mirada estoica. Pequeño mundo, Ella no respondió. Ella solo lo miró fijamente a los ojos, temerosa de mirar a otra parte. Saitama parpadeó un par de veces, completamente ajeno a la incomodidad de la situación. Bueno, nos vemos luego, dijo, dándose la vuelta y caminando de regreso a su habitación con un gesto por encima del hombro. Gracias por venir, Rei. King lo vio irse con miedo en los ojos. A veces, el olvido de Saitama era una pesadilla absoluta. Observó cómo cerraba la puerta de su apartamento sin volver a mirar en su dirección, y cuando estaban solo ellos de nuevo, giró lentamente la cabeza para verla todavía de pie allí, mirando fijamente el pasillo, evitando que se fuera. Tatsumaki se quedó atascado por un momento, maldiciendo su suerte. Por supuesto, él vive aquí, por supuesto, él vive. Disculpe, murmuró Kin, atrayendo su mirada. Tú, vas a caer, Ella lo miró fijamente durante un largo momento antes de sacudir la cabeza y flotar hacia su propia habitación. King se coló en el ascensor tan pronto como ella salió y rápidamente apretó el botón del vestíbulo. Cuando las puertas se cerraron, la vio ingresar su código en el teclado electrónico al final del pasillo, rezando para que no le dedicara otra mirada. Pero, cuando su puerta se abrió, alcanzó la perilla y le dio una mirada vacilante a la puerta frente a la suya. Cuando el ascensor finalmente se cerró, se quedó mirando su reflejo en el revestimiento de metal de las puertas. Se rió por un momento. ¿Es esto lo que significa, tener suerte? Tatsumaki cerró la puerta y se asomó por la mirilla por un segundo antes de descansar su frente contra la madera. Había ese cosquilleo en sus mejillas otra vez. ¿Por qué le estaba pasando esto a ella? ¿Qué debería hacer ella? La respuesta obvia era mudarse. Había docenas de edificios como este por toda la ciudad. Pero, él ya me vio, se dio la vuelta y se recostó contra la puerta. Si me mudara, pensaría que lo odio. ¿No fue eso algo bueno? ¿Sería eso mejor que él pensando lo contrario? ¿Por qué no se sintió así? Había tantos matices en este ridículo sentimiento dentro de ella. Tal como estaba, no quería estar cerca de él, ni nada que le recordara a él, pero no quería que él pensara que lo odiaba. Gimió, frotándose la cara. Estúpido idiota. A la mañana siguiente, Saitama terminó de abrocharse el cinturón de su traje de héroe mientras se miraba en el espejo del baño por un momento. Así que, ahí es donde has estado, dijo, frotándose los ojos mientras salía. Genos se cuadró en su sala de estar, mirando las noticias con su habitual mirada intensa. Cuando lo vio salir, le entregó su taza de café. Sí, maestro. El Dr. Kuseno ha realizado mejoras excepcionales en mis habilidades tácticas. Los datos que recopilé del ataque a la asociación de monstruos se han calibrado de manera eficiente y estoy más preparado que nunca. Saitama bostezó antes de tomar un sorbo de su taza. Milímetros, eso es bueno, dijo, ya sea hablando de lo que estaba diciendo su estudiante o el café que le dio. Genos sonrió mientras lo veía dejarse caer en el sofá. Gracias, maestro. Todos los días, me esfuerzo por mejorar a través de sus enseñanzas. Oh, sí. Bien por ti, Genos. Tomó otro sorbo antes de dejarlo en el posavasos sobre su mesa de cristal. Entonces, ¿estás completamente reparado, ahora? Sí, señor, respondió el cyborg de inmediato, examinando él mismo sus nuevos brazos. Todavía no he probado todas mis nuevas funciones, pero estoy seguro de que me he fortalecido.
Saitama comenzó a hojear los canales en busca de alguna señal de algo que hacer. Nadie de la asociación lo había llamado hoy, por lo que supuso que no había muchos monstruos por ahí. «Tienes», respondió. «Puedo decir que eres un héroe mucho mejor de lo que eras antes, sigan con el buen trabajo». Genos se paró detrás de él, observando los canales ir y venir mientras escuchaba sus palabras. Una vez más, no pudo evitar sonreír ante tal elogio. Si nada más, esa fue la verdadera motivación para su continuo crecimiento. «Gracias, maestro», sin embargo, ese no era su único propósito para ir a ver al médico. También estaba decidido a encontrar una solución a los problemas de Saitama. El Dr. Kuseno era un hombre mayor con bastante sabiduría sobre la vida, por lo que Genos a menudo también pedía su guía. Pensó que podría tener algún tipo de consejo que pudiera transmitir. Genos miró fijamente las manos del anciano mientras terminaba de soldar su muslo, habiendo terminado el cableado en el que estaba trabajando. «Doctor». La máscara de soldadura lo miró antes de volver a concentrarse, pero Genos sabía que tenía su atención. Miró a lo lejos, pensando en una manera de plantear su extraña pregunta. Si fueras el héroe más fuerte que jamás haya existido, y nadie lo supiera, ¿qué querrías en la vida? El Dr. Kuseno terminó la tarea en la que estaba trabajando antes de levantarse la máscara para pensar en la pregunta. Miró a los ojos del joven héroe que parecían estar a millas de distancia. ¿Es esta una pregunta filosófica? Genos lo consideró por un momento. El médico comenzó a guardar su equipo mientras pensaba en ello. Supongo, reconocimiento, ¿verdad? Genos asintió para sí mismo por un momento. Yo también pensé eso, pero, ¿y si eso no es suficiente? ¿Qué pasa si obtienes el reconocimiento, y aún así no eres feliz? El médico lo pensó mientras arrojaba su máscara de soldadura sobre la mesa junto a él. Esa es una pregunta difícil. Genos siempre acudía a él en busca de consejos de vida y, por lo general, tenía una respuesta para él. Esta vez no fue tan sencillo. Realmente no puedo decir qué es lo que está buscando este maestro tuyo. ¿Es a quién te refieres, sí? Me imaginé, murmuró, rascándose la barbilla mientras pensaba. Eso realmente solo hizo que fuera más difícil de responder. Ya sabes, lo vi en las noticias ayer, ¿es tan increíble como dices que es? Genos le sonrió y asintió en agradecimiento. En cuanto a lo que le podría faltar, no puedo decir que lo sepa con seguridad, pero, te diré lo que mi padre me dijo una vez, un hombre que tiene todo siempre tendrá dificultades para encontrar cualquier cosa. Genos meditó sus palabras por un momento antes de que el doctor se levantara de su taburete. Hay una gran diferencia entre querer y necesitar. Siempre sabemos lo que queremos, pero, en mis muchos años de vida, me he dado cuenta de que casi nunca sabemos lo que necesitamos. El Dr. Kuseno tomó la caja de restos del suelo y los acompañó a la mesa al otro lado de la habitación. Genos lo observó todo el camino. ¿Cómo lo encontramos? El médico se dio la vuelta y lo miró fijamente, claramente esperando que él explicara. ¿Cómo encontramos lo que necesitamos? Después de pensarlo por un momento, el doctor sonrió ante esa pregunta. Bueno, eso es lo que pasa con la vida, Genos, lo que necesitamos eventualmente nos encuentra, todo por su cuenta, si no, no lo necesitaríamos. Genos miró a Saitama, quien continuaba tomando su café. Finalmente había dejado de cambiar de canal. La televisión estaba puesta en otro informe de noticias, solo que no se destacaba a él mismo. Era un informe sobre las acciones de Tornado a lo largo de la misión. Había imágenes de teléfono celular de su barrera que evitaba que la forma de Yedesicho se escapara. Lo que necesitamos nos encuentra, por sí solo. ¿Significaba eso que no debería intentarlo? Se suponía que el maestro Saitama debía seguir esperando, ¿o había algo que Genos pudiera hacer para acelerar el proceso? Buzz. Saitama sacó su transpondedor de su bolsillo, todavía mirando casualmente las imágenes granuladas de Tatsumaki enfrentándose a los psicópatas monstruosos. Hola. Oh, sí, seguro. Puedo traer a Genos. Demon Keyboard, sí, está bien. Saitama colgó y se puso de pie. A sus pies con un estiramiento. Maestro. Genos dijo, llamando su atención. ¿Qué pasa? ¿Hay un ataque? Saitama lo miró fijamente durante un largo momento. No, 1 hora después, justo afuera de la entrada de la sede de la Asociación de Héroes, una multitud de espectadores emocionados murmuraba entre ellos mientras esperaban pacientemente a que comenzara el evento. Se instaló un podio con miembros de la asociación alineados a cada lado.
La mayoría de las personas que abarrotaban el frente eran reporteros de noticias con sus cámaras y dispositivos de grabación listos. Sekingar y Sitch se pararon frente al micrófono, susurrando entre ellos. Todavía no habían abordado nada, pero la espera no había matado el estado de ánimo ni un poco. Hoy era el día que todos habían estado esperando. En esta conferencia de prensa, iban a explicar los acontecimientos de la misión de la Asociación de Monstruos con todo detalle, revelar las nuevas clasificaciones de los héroes de la clase SI, lo que es más importante, presentar formalmente a Saitama al mundo con un nombre de héroe adecuado. Definitivamente están emocionados, murmuró Sekingar, mirando a la multitud más grande de lo habitual, mucho más grande que cualquier otra conferencia de prensa que hayan realizado. ¿Puedes culparlos? Sitch respondió. Todo lo que ha estado sucediendo en los últimos meses. Creo que todos necesitamos un respiro. Sekingar se rió por lo bajo. ¿Qué piensas sobre el nombre? ¿Crees que le gustará? Difícil de decir. Lo encuentro apropiado, pero, quizás un poco exagerado. Sekingar alisó los puños de la chaqueta de su traje. Tal vez, señor. Una voz los cortó. Se dieron la vuelta para ver a una de sus agentes femeninas con su dedo presionando su auricular más profundo para poder escuchar. Estamos listos. Los dos compartieron una mirada el uno al otro. Bueno, murmuró Sekingar. Parece que estás despierto. Sitch respiró hondo para tranquilizarse mientras subía al podio. Hagámoslo. Saitama y Genos caminaron por el pasillo en dirección al vestíbulo, donde se les dijo que esperaran. Todos los ojos estaban definitivamente puestos en el hombre calvo mientras pasaban junto a los agentes que vestían trajes que llenaban los pasillos. Genos notó las miradas, pero Saitama estaba casi completamente ajeno mientras comía la bolsa de papas fritas que tomó de una máquina expendedora por la que pasaron. Entonces, Saitama comenzó, masticando su boca antes de continuar, ¿qué crees que me preguntarán? No estoy seguro, respondió Genos. Probables preguntas sobre tu fuerza, tus objetivos y tus victorias recientes. Si los rumores son ciertos, también te presentarán un nombre de héroe oficial. Espero no equivocarme, dijo, mordiendo otro chip. Era terrible hablando en público en la escuela. Se rió Genos. Lo harás bien, maestro. Estoy seguro de que si eres tú mismo, aceptarán todo lo que tengas que decir. Sí, está bien, respondió Saitama. Finalmente llegaron al vestíbulo y lo encontraron lleno de aún más agentes que miraban a Saitama con ojos asombrados. A través de la gran puerta de vidrio de la entrada, ya podían ver a la multitud y a Sitch en el podio dando sus palabras de apertura. Parece que ya empezaron. Disculpe, señor Saitama. Los dos héroes miraron a la mujer que se acercó a ellos desde uno de los grupos de espectadores. Soy uno de los productores de este evento. Mi nombre es Ana, y te dejaré saber cuándo deberías salir. Está bien, respondió Saitama, arrugando la bolsa de papas vacía. Así que, ¿nos quedamos esperando o lo que sea? Sí, señor, dijo ella. Apenas podía contener la emoción en su rostro. Puedes tomar asiento en el área del salón justo ahí. Solo debería ser una espera de 20 minutos, como máximo. Y, puedo tirar eso por ti, si quieres. Saitama estaba confundido hasta que se dio cuenta de lo que ella quería decir. Está bien, gracias. Ella desvió su mirada con una sonrisa radiante mientras tomaba la bolsa de su mano. Saitama y Genos la vieron irse antes de dirigirse al salón. Ambos se dejaron caer en el sofá y vieron la transmisión en el televisor colgado en la pared frente a ellos. En la televisión. Los esfuerzos de todas las personas que participaron en el asalto exitoso de la Asociación de Monstruos se registraron con precisión, y todos serán debidamente compensados por sus heroicos esfuerzos, dijo Sitch, su mirada recorriendo a la multitud que solo estaba medio interesada en lo que él estaba diciendo. Como entendemos en la asociación, solo hubo daños menores en la vecina ciudad y mínimos, considerando la escala de la catástrofe en sí. Los daños incluyen 2 complejos de apartamentos, 4 negocios locales y 6 residencias independientes. Todos y cada uno de los residentes y los dueños de negocios afectados por el ataque serán debidamente compensados por la Asociación de Héroes. A aquellos que han perdido sus hogares se les han otorgado gastos de manutención temporales a medida que se reparan sus viviendas, y cuando se terminan las reparaciones, se les otorgará un período de 5 meses de alquiler gratuito para ayudarlos a regresar a sus vidas. Así concluye el informe sobre la operación de la Asociación de Monstruos. Ahora aceptaremos preguntas sobre este tema, si las hay.
Unas pocas manos en la sección de prensa se levantaron inmediatamente y Sitch señaló una al azar. Hola. Maki Aguren, informante de Ciudad I, se presentó antes de hacer su pregunta. ¿Ha habido alguna palabra sobre los miembros sobrevivientes de la Asociación de Monstruos? No lo ha hecho. Hasta donde sabemos, los héroes involucrados en el asalto erradicaron efectivamente todas y cada una de las amenazas. Tenemos múltiples héroes de clase ADB actualmente estacionados en el área restringida para buscar lo que queda del escondite subterráneo del enemigo. A partir de hoy, solo se han encontrado con una criatura sobreviviente y efectivamente se deshizo de ella. Una vez más de ellos comenzaron a levantar la mano y Sitch eligió otra. Hola, Shinjinu, noticias de Ciudad B a las 9. Esta fue la operación más grande que hemos presenciado hasta la fecha. ¿Debería haber algún motivo de preocupación de que veremos otro evento como este en cualquier momento en el futuro cercano? No puedo responder eso en este momento, pero puedo asegurarles que con nuestros héroes actuales, tengo plena fe en nuestra capacidad para proteger este mundo de todas y cada una de las amenazas en su contra. Tatsumaki se sentó en su sofá viendo la transmisión con un tazón de fideos en su regazo. Observó a Sitch hacer lo que solía hacer. Elude y esquiva las preguntas con verdades a medias y palabras de aliento. Realmente estaban construyendo el suspenso de la revelación oficial de Saitama. Eso es lo que todos estaban claramente esperando. Todos detrás de la línea de prensa parecían completamente aburridos escuchando las preguntas y respuestas de la operación. Estaban allí para escuchar los nuevos rangos y para ver a Saitama. Nunca había visto una multitud tan grande. La revelación de los rangos también fue una sorpresa para los héroes de la clase S. La mayoría de ellos todavía se estaban recuperando, probablemente mirando desde sus camas de hospital en el edificio justo detrás de él. No era algo tan estresante, ya que a la mayoría de ellos realmente no les importaba su rango de todos modos. Hubo demasiados factores que se canalizaron en el orden, y esos factores no eran necesariamente confiables cuando se trataba de quién era el más fuerte. Además, era básicamente como pelear por el tercer lugar, de todos modos. Me pregunto si lo hicieron. Toc toc. Tatsumaki se dio la vuelta para ver a su hermana que ya salía volando por la puerta. Oye. ¿Estás despierto? Fubuki felizmente cantó. ¿Ya empezó? Tatsumaki puso los ojos en blanco y volvió a concentrarse en la televisión. ¿Qué haces aquí, Fubuki? Voló sobre el respaldo del sofá y se sentó a su lado, mirando ansiosamente la pantalla para ver qué estaba pasando. ¿Qué quieres decir? Vine a verlo contigo. Tatsumaki se asomó para verla revolviendo una gran bolsa de plástico. Sacó una caja de manzanas de caramelo y se las pasó sin mirar. Te compré esto en ese parque de diversiones en Ciudad F, ayer, y esto. A continuación, sacó una botella de vino y la sostuvo frente a su rostro sonriente como si estuviera en un comercial. Tatsumaki la miró con una mirada que decía que sabía lo que estaba haciendo. Gracias, murmuró, tomando las manzanas. Fubuki sonrió al verla abrir el recipiente de plástico. 2 copas de vino flotaron desde el armario de la cocina antes de detenerse justo frente a ella. ¿Quieres un trago? Fubuki, dijo Tatsumaki con un suspiro. ¿Podrías terminarlo hoy? ¿Qué? Ella retrocedió, llenando ambos vasos. Todavía estás de permiso, ¿verdad? Entonces, puedes beber tanto como quieras, no tienes miedo de decir algo que no quieres decir, ¿verdad? Solo cállate, ya. Tatsumaki psíquicamente le arrebató el vaso y lo dejó en la mesa junto a ella con el ceño fruncido. Fubuki se rió y agarró su propio vaso en el aire. Está bien, cedió ella, recostándose en su asiento. Observaron en silencio por un momento mientras Sitch comenzaba a terminar la primera sesión de preguntas y respuestas. Fubuki mantuvo un ojo curioso en su hermana mayor. Después de su charla en el hospital, era demasiado obvio para ambos lo que estaba pasando. Si tan solo pudiera haber aguantado mejor. Ahora Tatsumaki definitivamente sabía que ella sabía. Eso iba a hacer que fuera mucho más difícil lograr que lo admitiera, o incluso que lo mencionara. Por eso estaba aquí, ahora mismo. Sabía que su hermana iba a estar viendo esto. Todos estaban. Si Saitama fuera el centro de atención, le daría la oportunidad perfecta para mencionarlo. Pero, por la mirada en el rostro de Tatsumaki, su plan claramente ya estaba olfateado. Caray, ¿qué tan terca planea ser? En la televisión. Está bien, comenzó Sekingar, reemplazando a Sitch en el podio. Ahora pasaremos a la segunda agenda de esta conferencia de prensa, las nuevas clasificaciones de héroes para todos los que participaron en la operación de la Asociación de Monstruos.
La multitud finalmente comenzó a animar un poco. Sekingar esperó a que la pequeña ronda de aplausos se apagara antes de comenzar de nuevo. Ha habido 64 alteraciones en las clasificaciones oficiales de héroes de la Asociación de Héroes. Comenzaré desde clase C y avanzaré desde allí. Por favor, escuche con atención, ¿cómo crees que se verá la clase S? Fubuki preguntó de repente mientras veían a Sekingar correr entre las clases más bajas. Iba nombre por nombre, proporcionando su rango y su apodo de héroe antes de continuar. Tatsumaki se encogió de hombros y tomó un sorbo de su vino. Mientras fuera moderada con eso, podría manejar un poco de zumbido. Quiero decir, todos lucharon muy duro durante la misión, y por supuesto, van a hacer subir el rango de Saitama, hizo su declaración mientras observaba el lado de la cara de su hermana en busca de cualquier tipo de expresión. Reacción. Tatsumaki solo tomó otro sorbo, ignorándola por completo. ¿Cuánto crees que lo van a mover? ¿Los 5 primeros, tal vez? No conozco a Fubuki, finalmente se quejó. Se rió entre dientes con los labios fruncidos. Está bien, lo siento, había algo divertido en molestar a su hermana sobre esto. Nunca había tenido la oportunidad de tener algo sobre ella por una vez. Y mantener su lugar en la parte superior de clase B es el Yish Blitzard. Esto concluye el informe de rango de clase B. Fubuki miró hacia atrás a la pantalla cuando escuchó su apodo. ¿No te ascendieron? Preguntó Tatsumaki. Fubuki la miró y pudo ver la mirada de desaprobación en sus ojos. Sabía muy bien que eso no era cierto. Bueno, ellos ofrecieron, TCH, se burló, mirando de nuevo a la pantalla. Sigues perdiendo el tiempo con esos perdedores de clase B, ¿eh? Fubuki mordió la lengua, mirando el costado de su rostro. Estaba la hermana que conocía, y todavía le dolía cuando decía cosas así, pero no dejaría que la afectara hoy. Ella solo está tratando de herir mis sentimientos, así que me voy, pero no lo haré. Ella tomó otro sorbo y observaron en silencio por un rato, escuchando sin pensar los nombres de los miembros de clase A hasta que llegó al último. En la televisión. Y, el héroe de rango 1 en la división de clase A sigue siendo Ama y Mask. Esto concluye el informe de rango de clase A, terminó Sekingar, pasando a la página final mientras la multitud rugía de anticipación. Esto era lo que la mayoría de ellos había estado esperando. Su mirada recorrió a la multitud que vitoreaba hasta que se calmaron lo suficiente como para continuar. Muy bien, ahora, para los nuevos rangos de los miembros de la clase S. Nuevamente una ola de aplausos lo interrumpió. Eventualmente se calmó, y Sekingar se tomó su tiempo para revisar la lista para asegurarse de que no hubiera errores. Rango 16, prisionero de Puri Puri. Rango 15, maestro Tan Top. Rango 14, bate de metal. Rango 13, Flash y Flash. Rango 12, Super Alloy Darksine. Rango 11, Demon Keyboard. Oh. Genos se quedó sin aliento cuando vio su nuevo rango. Maestro, Saitama murmuró, inclinándose para escucharlo. Estoy casi entre los 10 primeros, sí, eso es genial, murmuró, manteniendo su enfoque en la pantalla. Maldita sea. En la televisión. Rango 10, Watchdog Man. Rango 9, Metal Knight. Rango 8, Pitgop. Rango 7, Tribe Knight. Rango 6, Zombieman. Los ojos de Fubuki se movieron hacia su hermana que tenía el labio inferior apoyado en su copa de vino que apenas estaba bebiendo. Ella estaba mirando tan atentamente. Estaba claro que estaba preocupada por algo. Tiene miedo de que Saitama tome su lugar. Rango 5, Niño Emperador. Rango 4, Samurai Atómico. Rango 3, Colmillo Plateado. Sekingar se detuvo allí cuando toda la multitud se quedó en silencio, esperando ansiosamente que terminara. Aquí, probablemente habría controversia de cualquier manera, pero habían tomado su decisión. Antes de continuar, aquí en la asociación somos conscientes de la división entre los seguidores. Les pedimos que comprendan y acepten nuestra decisión por el momento. El silencio que siguió a sus palabras fue espeluznante considerando cuántas personas estaban frente a él. De vez en cuando podía escuchar el clic de una cámara, pero aparte de eso, el viento era todo lo que atraía su oído. Rango 2, Saitama. Fubuki jadeó e inmediatamente miró a su hermana con una sonrisa que se desvaneció lentamente cuando vio la expresión de su rostro. No parecía contenta con eso, de hecho, la frustración se estaba asentando lentamente en su rostro. Tatsumaki observó cómo la cámara recorría a la multitud que obviamente tenía una reacción dividida ante esa revelación.
Había secciones de personas que vestían ropa de fan de ella misma animando a sus cabezas, pero había otras secciones que vestían la mercancía de Saitama abucheando a Sekingar mientras intentaba terminar. Eso hace que el rango 1, el tornado del terror. Esto concluye el informe de rango de clase S. Ahora haré algunas preguntas antes de la próxima agenda, si las hay. Inmediatamente, la multitud de adictos a la prensa estaba en un frenesí tratando de llamar su atención. Tú, ahí, dijo, señalando uno. ¿Cuál fue el motivo para no promover a Saitama a la posición de rango 1? Tuvieron que gritar para ser escuchados. Sekingar miró al hombre hacia abajo sin una reacción visible. Estaban esperando estas preguntas. Aunque las hazañas de Saitama dentro de la operación fueron asombrosas, llegamos a la conclusión de que la derrota de Tatsumaki del Rey Monstruo Orochi y la mente maestra monstruosa, Shichos, fue, con mucho, la clave más importante para nuestra victoria. Una vez más, estaban en un frenesí tratando de llamar su atención. Tú, en la parte de atrás. ¿Qué hay de las derrotas de Saitama durante la invasión y los incidentes del Seakin? No se tomaron en cuenta. Lo eran, respondió rápidamente Sekingar. Estaban haciendo las mismas preguntas que había planteado Tatsumaki. Pero, considerando que esas derrotas ocurrieron antes de su inclusión en la clase S, y que había evidencia mínima para respaldar sus victorias, consideramos adecuado excluir esos casos particulares de nuestra decisión. Seleccionó otro. ¿Qué pasa con los miles de informes de las hazañas de Saitama en los últimos 3 años? Estás desacreditando esas declaraciones. No, respondió Sekingar. No estamos desacreditando nada de lo que ha hecho Saitama. La asociación reconoce plenamente sus habilidades, y no dudamos de la validez de estas afirmaciones, pero sin evidencia, vimos que no era justo que Tornado las aceptara como un hecho con fe ciega. Solo. Entonces, ¿esto es solo para apaciguar a Tornado? Disculpa. Sekingar buscó la fuente a esa pregunta antes de que se hiciera otra. Ha amenazado con irse de otra manera. No. Espera, no. Tornado alguna vez ha expresado su preocupación por perder su rango. Saitama y Genos continuaron mirando, el primero aún mostraba muy poco interés. Genos, por otro lado, estaba completamente indignado. Imposible. Gritó, saltando de su asiento. Esto debe ser un error de algún tipo. ¿Un error? Saitama preguntó, mirándolo extrañamente. ¿Qué tiene de malo? Oh. Genos jadeó, mirando en su dirección. Maestro, ellos, te pusieron en el rango 2. Bueno. Él murmuró. ¿No estaba como en el rango 20 o algo así? Ese es un gran salto, ¿verdad? Genos no podía aceptar eso. Justo cuando pensaba que Saitama estaba recibiendo el respeto que merecía, se descarriló por este flagrante acto de favoritismo. Pero, maestro, después de todo lo que ha hecho a lo largo de los años. Debería ser rango 1. Saitama volvió a mirar la pantalla y vio a Sekingar tratar de terminar con la gran cantidad de preguntas que le estaban lanzando. Realmente no vio cuál era el problema. Rango 1 o no, tenía un apartamento, seguro médico y un ingreso estable, así que, ¿a quién le importa? Es solo uno rango U. Pero, maestro. Señor Saitama, dijo Ana, acercándose sigilosamente detrás de ellos. Ahora se están preparando para presentarte, le informó. Había preocupación en su rostro como si hubiera asumido que él mismo estaría enojado por esto. Sí, por favor, sígueme. Saitama se puso de pie con un estiramiento, todavía mirando la pantalla mientras lo hacía. Gimió. Está bien, Genos, quiero decir, al menos llegué a los 3 primeros. Eso es bastante bueno, ¿eh? Genos lo vio alejarse, completamente confundido sobre por qué no estaba más molesto por esto, o por qué no estaba molesto en absoluto. Fue completamente injusto, dados sus muchos años de servicio no reconocido. Si le hubieran dado crédito por cada derrota con la que originalmente citaron a Kin, y tomado en cuenta la invasión y el Seakin, junto con sus batallas de debut, probablemente eclipsó por completo el historial de Tornado. De verdad no le importa. Esos malditos idiotas. Tatsumaki le gritó a la pantalla. ¿En qué demonios estaban pensando? ¿Qué? Fubuki cuestionó, rehuyendo su repentino estallido de agresión. Esto, ¿no es algo bueno? Algo bueno. Es una mierda. Yo, no entiendo. ¿Tú no quieres ser el número 1? Cállate, Fubuki. Gritó antes de tragar la copa de vino que tenía en la mano de un trago. Y dame esa botella. O está bien.
Sitch y Sekingar estaban en control de daños en este momento mientras ignoraban la avalancha de preguntas de seguimiento que los buitres de noticias les gritaban. Sabían que esperaban alguna reacción violenta, pero esto era ridículo. Un solo rango y los seguidores de Saitama estaban alborotados. Supongo que podríamos haber juzgado mal lo popular que es, dijo Sekingar, viendo a la mayoría de la multitud abuchear su decisión. Sitch negó con la cabeza, completamente desconcertado por la magnitud del ultraje. Puede que tengas razón, fue bueno que guardaran la mejor agenda para el final. Subió al podio e inmediatamente se convirtió en el foco central de los abucheos y las preguntas molestas. Lo ignoró todo y levantó la mano hacia la multitud. Está bien, murmuró en el micrófono. Todavía estaban haciéndolo, así que decidió hablar sobre ellos con la esperanza de llamar su atención en algún momento del camino. Entendemos que no todos estarán de acuerdo con esta decisión, pero tal como está, esta es la clasificación oficial de la clase S en este momento. Como saben, evaluamos constantemente a nuestros héroes y cambiamos sus rangos en función del rendimiento. Con el tiempo, tal vez nuestra decisión cambie, pero a partir de ahora, debemos pasar a nuestra agenda final. Todavía había una buena cantidad de charlas y abucheos entre la multitud, pero al menos Sitch podía ser escuchado por la mayoría. Miró hacia la puerta y pudo ver a Saitama mirándolo fijamente. Su rostro era tan claro como siempre y, por un momento, Sitch se preguntó qué pensaría él sobre todo esto. Se volvió hacia la multitud y continuó hacia lo que la mayoría estaba esperando. En este momento, nos gustaría presentar formalmente al mundo al nuevo héroe de clase S en persona, Saitama. Inmediatamente la multitud rugió ante su proclamación. Todos tenían sus teléfonos celulares y se apiñaron, desesperados por ver al recién llegado. Y cuando finalmente salió, fue un caos absoluto. Saitama entrecerró los ojos ante el sol radiante en su rostro mientras miraba alrededor de la multitud de fanáticos que lo vitoreaban. Era como un mar de manos acercándose, y era tan fuerte que ni siquiera podía escucharse a sí mismo pensar. Simplemente hizo lo que le indicó Ana y caminó directamente hacia Sekingar y Sitch, quienes se habían alejado del podio para saludarlo. Estaban aplaudiendo junto con todos los demás. ¡Oh! Ahí está. Fubuki gorjeó, señalándolo como si no fuera el único en el escenario usando algo más que un traje negro. Tatsumaki miró fijamente la pantalla con su capucha enojada aún grabada en piedra. Tomó otro trago de la botella de vino antes de limpiarse la barbilla. Sus ojos se fijaron en Saitama cuando la cámara se acercó a su rostro. Estaba tan ilegible como siempre. Si estaba molesto, no podía decirlo, pero, conociéndolo, lo dudaba. Saitama. 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 Cantó la multitud. Eran tan fuertes que Saitama podía sentir el estruendo de sus voces viajando a través de los escalones de concreto en los que estaba parado. Realmente estaba empezando a odiar el sonido de ese canto, pero al mismo tiempo, no podía negar su pasión. Esto se sintió un poco mejor que simplemente derrotar a un monstruo e irse a casa como si nada hubiera pasado. Al menos la gente lo estaba notando, ahora. Y pensar, yo no era nadie la semana pasada, solo un cajero en la gasolinera. Ahora, sus ojos se encontraron con una vista extraña en la multitud. Al principio, notó el letrero que decía Club de Fan de Saitama. El grupo que lo sostenía es lo que lo sorprendió, todos estaban calvos. ¿Qué demonios? Siéntate, dale palmaditas en la espalda, atrayendo su mirada. Abrumador, ¿no es así? Saitama miró hacia el caos. Sí lo es, deberías disfrutarlo. Te lo has ganado. Sitch le dio otra palmada antes de que subiera al podio para continuar la conferencia. La mirada de Saitama continuó buscando a través de la multitud que se estaba calmando lentamente por instrucción de Sitch. ¿Cómo logró detectar a alguien en ese lío? Estaba más allá de él, pero notó una cara familiar en la primera fila, justo detrás del grupo de reporteros. Era Metal Bat vestido con ropa de civil y con una gorra de béisbol. ¡Wow! Lo hace, ayunará, No había un vendaje, moretón o rasguño a la vista. Oh, murmuró Saitama mirando a la chica que tenía con él. Era su hermana, y ella lo miraba fijamente a los ojos. Saitama le dio un pequeño saludo. Vaya, ella es roja, ¿ahora? Entonces, antes de que presentemos al mundo, y al propio Saitama, con su nombre de héroe, decía Sitch, atrayendo la atención de Saitama cuando lo miró. Nos gustaría darle a Saitama la oportunidad de presentarse. La multitud rugió más fuerte. Sitch dio un paso atrás y le hizo un gesto para que avanzara. Cuando subió al podio, inmediatamente sintió un poco de inquietud.
Estaba bien estar a un lado, pero en realidad estar frente a los micrófonos era una historia diferente. Le dio a la multitud un saludo a medias y los escuchó gritar su nombre. Después de un rato, tosió en su puño para aclararse la garganta. Oye, Saitama. Tengo 25, yo soy un héroe para F, quiero decir, soy un héroe profesional. Él se detuvo allí por un momento mientras pensaba qué decir. Gracias por venir Y. Sí, eso es todo, no importa lo que dijera, todavía estaban animando lo más fuerte posible. Era tan fuerte que, por un momento, se desconectó por completo. Todos los sonidos se desvanecieron y las caras sonrientes que podía ver en todas direcciones parecían desdibujarse. Así era como se sentía el verdadero reconocimiento. Todos esos años de luchar contra monstruos y salvar personas, y nadie sabía siquiera quién era, eso era algo que solía odiar, y siempre había pensado que tal vez se sentiría mejor con el trabajo de héroe si no fuera así. El caso. Sin embargo, aquí está, finalmente experimentando el otro lado, y no cambió nada, se rió Fubuki. Eso fue todo lo que tenía que decir. En realidad es un poco divertido, a veces, ¿no crees? Miró a Tatsumaki en busca de confirmación, pero estaba paralizada en la pantalla, mirando el primer plano de Saitama. Había una mirada lejana en sus ojos como si estuviera completamente perdida en su propia cabeza, no había señales de rubor ni nada que Fubuki pudiera usar para pinchar al oso. De hecho, casi parecía empática por alguna razón. Tatsumaki examinó cada centímetro de su rostro. Estaba tan estoico como siempre, pero, por alguna razón, se veía diferente a su habitual desinterés. Su mirada se sentía como si estuviera mirando a través de lo que estaba mirando. Tal vez sus ojos estaban un poco caídos, o sus labios estaban ligeramente fruncidos, por alguna razón, se ve un poco triste. En la televisión, Sekingar se acercó y se inclinó sobre Saitama para hablar por el micrófono mientras las cosas se quejaban un poco. Saitama ahora responderá algunas preguntas de la prensa antes de que se revele su nombre. Inmediatamente, los reporteros comenzaron a rogar por la oportunidad de preguntar algo. Saitama, claramente sorprendido, miró hacia Sekingar, quien solo hizo un gesto hacia el grupo. Buscó alrededor un poco antes de señalar a uno de ellos. Tú, supongo. Señor Saitama. Es un honor conocerlo, señor. Está bien. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo? Quiero decir, lo siento, murmuró, tomándose un momento para recuperar la compostura. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo el trabajo de héroe? Saitama se rascó la sien mientras pensaba en ello. Supongo que unos 3 años, ahora. Quiero decir, aunque antes era una especie de pasatiempo. Una vez más, clamaron por su atención. Justo ahí, dijo, señalando otro. Hola, señor Saitama. Gran admirador. Dijo la mujer, claramente emocionada de estar hablando con él cara a cara. Quería preguntarte, así como estoy seguro de que muchos sienten curiosidad, ¿cómo es exactamente que obtuviste tu poder? ¿Cómo? Quiero decir, todos nos preguntábamos si te experimentaron no. Si caíste del espacio o algo así. Nada de eso. Solo, hice mucho ejercicio, supongo. Ella pareció sorprendida por su respuesta. Entonces, ¿estás diciendo que tu fuerza es natural? Sí, más o menos. Una vez más, buscó a alguien con una pregunta. Señor Saitama, tenemos fuentes que dicen que anteriormente tomó el examen de ingreso a la Asociación de Héroes a principios de este año. ¿Hay alguna razón por la que eligió trabajar fuera de la organización antes de eso? Si es así, ¿qué lo hizo finalmente decidir unirse? No hay razón. Yo solo, ¿no sabía sobre eso, el examen? Preguntó el hombre. ¿La organización, qué? Fubuki se burló. ¿Él no sabía acerca de la organización? Durante 3 años. Tatsumaki simplemente negó con la cabeza mientras los observaba recitar sus estúpidas preguntas. Obviamente, Saitama estaba esquivando a la mayoría con respuestas idiotas. ¿Acabas de hacer mucho ejercicio? ¿No sabías de la organización? Shichi y Sekingar deben haberle dicho qué decir, aunque, por tontas que fueran esas respuestas, se preguntó sobre eso. Tomó otro trago de la botella de vino que tenía en las manos y siguió esperando una pregunta real. Después de la indignación de antes, sabía que alguien iba a sacar el tema. Todos eran buitres de controversia. Necesitaban algo para un titular, y Saitama haciéndose el tonto no iba a ser suficiente. Efectivamente, alguien tendió la trampa.
señor Saitama, comenzó una reportera cuando llamó su atención. ¿Estás molesto por tu nuevo rango? ¿Eh? Saitama pronunció, confundido por lo que estaba preguntando. ¿Por qué estaría molesto? Bueno, hay muchos partidarios que creían que deberías haber superado al Tornado of Terror para el rango de héroe número 1. ¿Por qué? Quiero decir, acabo de empezar a trabajar aquí de nuevo, como hace 3 días. Ella ha estado aquí por mucho más tiempo, ¿verdad? Otro reportero lo recogió desde allí. Sí, pero dados tus muchos años de derrotas no reconocidas, ¿no te parece injusto que tengan favoritos? No, así suelen trabajar las empresas. Nuevamente, alguien más continuó con el mismo tema. Es cierto, comenzó el hombre, pero parece que deberías haberte dado el rango más alto, quiero decir, básicamente ya has salvado al mundo 3 veces. Incluso salvaste a Tornado, ella misma, en múltiples ocasiones. Sekingar dio un paso adelante y se inclinó sobre Saitama nuevamente para hablar por el micrófono. Se estaban volviendo demasiado poco profesionales para su gusto. ¿Tiene alguna pregunta, señor? Oh, murmuró el hombre, corrigiéndose a sí mismo. Supongo que mi pregunta es, ¿crees que Tornado debería ser el héroe número 1? En la televisión. Saitama miró al hombre confundido. Bueno, sí. Ella es muy fuerte, ¿verdad? Quiero decir, no eliminó a los grandes jefes en esa última misión. Bueno, sí, pero teniendo en cuenta su estado, después del hecho. Parecía que luchó bastante, mientras que tú derrotaste sin esfuerzo a Elder Cienpiés. Una criatura que parecía ser una amenaza similar. ¿A quién le importa? Saitama respondió, molesto un poco por el tema. Ella ganó, ¿no es eso lo que importa? Y todo lo que hice fue lanzar un puñetazo. Creo que esa cosa retorcida que hizo fue mucho más genial. Parece que tienes a Tornado en alta estima, señaló otro reportero. ¿Hay alguna razón para eso? Él la miró por un largo momento mientras pensaba qué decir. Milímetros, no realmente, solo, creo que es increíble, supongo. Los ojos de Fubuki estaban tan abiertos como platos mientras miraba la pantalla con asombro y asombro escritos en su rostro. ¿De verdad acaba de decir eso? Jeje. Ella se rió entre dientes, su mirada cambiando hacia su hermana. Todo lo que vio fue su rastro de vuelo verde antes de escuchar la puerta del baño cerrarse con un golpe detrás de ella. Tatsumaki. Fuera, Fubuki. Fubuki se sintió como una idiota risueña mientras volaba hacia la puerta para tratar de forzarla a salir. ¿Escuchaste eso? Dijo que eres increíble. Callarse la boca. Agua. Ella arrulló en voz alta. Pero dijo que eres increíble. Fubuki no estaba sola en sus suposiciones. Todos los reporteros se miraban como si acabaran de descubrir una pepita de oro. Incluso la multitud detrás de ellos estaba burbujeante ante su declaración. Saitama obviamente no estaba al tanto del rumor que probablemente acababa de comenzar, pero Sitch y Sekingar no. Se miraron con curiosidad antes de que Sitch decidiera que era hora de poner fin a la última sesión de preguntas y respuestas del día. Ya habían estado allí por mucho más tiempo de lo que habían planeado. Sitch se acercó y se inclinó hacia el micrófono. Está bien, gracias, Saitama, dijo, deslizándolo un poco para que ambos estuvieran en el podio. Y gracias a todos los que vinieron hoy para mostrar su apoyo. Terminaremos el interrogatorio allí y pasaremos a nuestra agenda final de la conferencia de prensa. La multitud comenzó a animar de nuevo. Hubo un zumbido nervioso que recorrió el aire, pero Saitama no se vio afectado en absoluto. Orden del día final. ¿No fue eso? Sitch esperó a que la conmoción se calmara un poco antes de continuar. Como todos saben, los héroes vienen en muchas formas y tamaños. Son los pocos orgullosos que dan un paso adelante en el cumplimiento del deber cuando el mundo más los necesita. Hemos visto a muchos estar a la altura de las circunstancias, nunca vacilando ante la idea de la derrota. También hemos perdido a muchos, demasiado pronto, y, aunque se han ido, viven a través de los espíritus de aquellos a quienes tocan en vida, viven en los corazones de aquellos que han salvado, y a través de los legados que dejan. Oh, sí. Recordó Saitama. Supongo que estoy a punto de obtener mi nombre de héroe, Espero que no apeste. En mis 3 años de trabajo con la Asociación de Héroes, no creo haber visto nunca a un héroe como Saitama. Entonces, es un honor para mí presentarle al mundo su legado. Sitch dio su discurso prolijo un respiro, solo para construir la anticipación. Con una sonrisa, continuó. Damas y caballeros, les presento, One Punch Man. Si es posible, la multitud vitoreó mucho más fuerte que en todo el día.
Por fin, finalmente tenían un apodo adecuado para el héroe supremo, un hombre al que ya habían visto hacer valer ese nombre varias veces. Era pegadizo, era poderoso y era la verdad. Pronto, el canto se levantó y se extendió como un reguero de pólvora hasta que todo el mar de rostros estuvo involucrado. One Punch Man. One Punch Man. One Punch Man. Saitama una vez más estaba en el centro del escenario en el podio, su mirada plana recorriendo la multitud. En cuanto a lo que pensó al respecto, apesta.